Y luego seguimos con médula espinal y vamos a hacer la descripción de las características externas de la médula espinal, las meninges y las características internas de la médula espinal. Entonces, en casi todas las estructuras que vayamos revisando del sistema nervioso, vamos a describir justo eso, características externas y características internas. Entonces, para partir de las generalidades, ¿por qué es importante el sistema nervioso? ¿Cuáles son las funciones? ¿Quién quiere participar? Porque es el principal sistema que nos da las indicaciones para que nosotros podamos realizarlas. Ya, como comando, ¿sí? Ajá. Ya, a ver, ¿qué iba a decir este? Porque es el sistema encargado de mandar impulsos eléctricos a todo el cuerpo. Ya, algo más aparte de eso. Es el sistema que se encarga de recibir estímulos, coordinar información y volver a enviar para que pueda existir una acción motora. Ya, responde a esos estímulos. ¿Algo por quién más iba a decir algo? Sí, iba a hablar acerca de que es como que nuestra computadora, ya que necesita tanto como recibir estímulos, mandar estímulos, pero también esto que controla cada parte del cuerpo, porque sin esto, aunque tengamos músculos, no van a funcionar. Ya, muy bien. Entonces, las funciones que ustedes me han dicho es funciones del sistema nervioso tanto para personas como para animales, ¿no es cierto? Porque son funciones de supervivencia para conservar la homeostasis corporal. Pero en el caso del ser humano también hay otras funciones características. ¿Cuáles serán? Comprender y la personalidad. Ya, muy bien. Nosotros desarrollamos funciones superiores que no tienen los animales, ¿no es cierto? Como el pensamiento, el razonamiento, el aprendizaje, la memoria, de una forma superior. Porque nuestro encéfalo es mucho más complejo que el de un animal. Entonces ahí sí un poco la diferencia en cuanto a estas funciones. Ahora, hablando ya de la terminología en neuroanatomía, muchos términos son similares a los de otros sistemas. Solo hay algunas particularidades. Cuestiones semejantes es que si se han puesto nombres de términos, hay estructuras que se asemejan a algo más, porque su forma es similar, como en este caso el hipocampo. El hipocampo está señalado de color verde para ubicar en dónde se encuentra. Esto vamos a ver después, ¿no? Pero el hipocampo es una región de la corteza cerebral oculto ahí en el lóbulo lateral. Y aquí está aislado este hipocampo. Y se asemeja a esto. ¿Qué es esto? Caballito de mar. Ya, pero no se llama caballito de mar, ese es el nombre común, popular. ¿El nombre científico cuál es? Hipocampo. ¿Sí? Entonces, los biólogos no le dicen caballito de mar, le dicen hipocampo, y así se llama. ¿Ya? Entonces, por eso, como similar, le pusieron a esta parte de la corteza cerebral hipocampo, ¿ya? Por su similitud. Hay otros nombres que les pusieron así por su pigmentación, como la sustancia negra. Este, por ejemplo, es un corte transversal del mesencéfalo, que vamos a ver después. Y en una región del mesencéfalo se muestra una mayor pigmentación, y esto se le puso por eso sustancia negra. ¿Ya? Otras estructuras, en cambio, llevan el nombre de las personas quienes las describieron inicialmente, como el polígono de Willis, el apellido del anatomista. Y este polígono de Willis le vemos como un círculo de arterias, ¿no es cierto?, anastomosados en la base del cerebro, en la cara inferior que se ve ahí. Ya, hay otros términos que igual, bueno, comunes para todos los sistemas, como por ejemplo lateral, medial, superior, inferior, anterior, posterior, pero en neuroanatomía también es frecuente utilizar rostral y caudal. ¿A qué hace referencia rostral? Ya, por lo tanto el extremo anterior, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, el extremo anterior del encéfalo. Si yo digo la región rostral del encéfalo, ya saben que esa es la parte anterior. ¿Y caudal a qué se refiere? O abajo, porque caudal hace referencia también al dorsal, también se ocupa bastante dorsal y ventral. Dorsal, ¿a qué hace referencia? Es la parte Posterior. Y ventral, anterior. ¿Ya? Y como les digo, esto es frecuente utilizar para orientarnos. Este, por ejemplo, es un corte transversal de una resonancia magnética del encéfalo. ¿Ya? Si es un corte transversal, ¿cómo se divide el cuerpo? Superior, inferior. Está
transversalmente cortado y señalado así nada más, ¿ya? Y esta parte de aquí es el mesencéfalo cortado de manera transversal y aquí de ahí se ve esa parte del mesencéfalo, ¿ya? Entonces, esta es la región dorsal, la que está hacia atrás, la región ventral, la que está en contacto con la parte inferior, ¿ya? Bueno, ya hablando de la organización del sistema nervioso, es importante acordarnos, digo acordarse porque esto ya saben, ¿no es cierto? La unidad funcional. ¿Cuál es la unidad funcional? Ya. Y aquí está un gráfico de las partes de la neurona que es importante acordarnos para luego definir algunos términos. Entonces, como ya saben, tenemos el cuerpo de la neurona, ¿cómo también se llama el cuerpo? Y en el centro está el núcleo. También tenemos prolongaciones como las dendritas. ¿Cuál es la función de las dendritas? Ya, muy bien, ya sea de otra neurona o de un receptor. Y también tenemos estas prolongaciones que son fibras nerviosas, que son los axones, que estos pueden tener también colaterales, como en este gráfico. ¿Ya? Y generalmente están cubiertos por vainas de mielina que le dan la coloración así pálida, blanquecina. Y al final también tenemos otras prolongaciones que son las terminaciones presinápticas que igual conducen información hacia otras neuronas. ¿Ya? Ya hablando de la división del sistema nervioso, hay diferencias entre autores de cómo quieren dividir. El libro, por ejemplo, de Grossman, que es el que vamos a ocupar, hace una división anatómica y hace una división funcional. En la división anatómica divide el sistema nervioso en central y periférico, ¿ya? Central, que a su vez se divide en encéfalo y en médula espinal, ¿ya? Este es el que vamos a empezar a ver desde hoy. Y nosotros vamos a ir estudiando estas estructuras del sistema nervioso central desde abajo hacia arriba. Por eso empezamos con médula espinal, luego el tronco encefálico, luego el cerebelo y así, ¿ya? Y en cambio el sistema nervioso periférico está compuesto sobre todo por nervios, como nervios o pares craneales, nervios espinales o raquídeos periféricos, ¿ya? Este gráfico no es de la bibliografía de Grossman, por eso aquí le involucran al sistema nervioso autónomo dentro del periférico, pero como les digo, esa es una diferencia entre autores. El libro de Grossman lo que hace es colocar el sistema nervioso autónomo dentro de una división funcional. Pues la anterior era la división anatómica, central y periférica. Y la división funcional puede ser autónoma y somática, ¿ya? ¿A qué se refiere el sistema nervioso somático? Miren, las neuronas que pertenecen a este sistema están relacionadas o se encargan de detectar cambios en el medio externo y generar o controlar movimientos, ¿ya? A ver, un ejemplo de esto, de una neurona, un cambio que detecte y un movimiento que ejecute. Cuando te quemas. Ya, ese sería el estímulo externo, ¿ya? Dolor o cambio de temperatura. Y el movimiento, ya, muy bien. Ahora, en cambio, el sistema nervioso autónomo, las neuronas detectan cambios en las vísceras y también ejecutan una acción en respuesta a eso. A ver, un ejemplo de eso. El peristaltismo. Ya, ¿y qué estímulo detectará las neuronas que están ahí en la víscera? Distensión, ya, con cambio. Y la actividad. ¿Cómo no? Bueno, más bien, sí, puede contraerse el músculo, ¿no es cierto?, para vaciar la vejiga, como el músculo detrusor, y relajar otros músculos, como de los esfínteres, de la uretra, para que igual facilitar el vaciamiento, ¿ya? Entonces, esto desde un punto de vista funcional. Pero estas neuronas, tanto del sistema nervioso autónomo como del sistema nervioso somático, van a estar relacionadas directamente porque tienen sus componentes están dentro del sistema nervioso central y periférico, ¿ya? Ya. Otros términos que vamos a utilizar muy frecuente y en fisiología
fisiología también se ocupa mucho es entender qué es una neurona eferente, una interneurona. ¿Ya? A ver, ¿qué es una aferente? Ya. ¿De dónde a dónde entonces conduce esa información? Ya. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, está representado de color azul esta neurona aferente. ¿Ya? Es de carácter sensitivo. Entonces va a llevar información desde la periferia, como por ejemplo el cambio de temperatura que ustedes mencionaron, hacia el sistema nervioso central. Por ejemplo, ahí la médula espinal. Las neuronas eferentes, ¿qué tipo de información llevan? Desde el sistema nervioso central hacia la periferia. ¿Ya? Y las interneuronas, ¿ya? Y también están dentro del sistema nervioso central, estas interneuronas. ¿Ya? Como les decía, no solamente describimos las características externas de una estructura del sistema nervioso, sino también su configuración interna. Y ahí vamos a nombrar muy frecuentemente estos dos términos, que es sustancia gris y sustancia blanca. Y por eso es importante acordarnos las partes de las neuronas. Porque, ¿qué es sustancia gris? Las neuronas. Entonces, al conjunto o al grupo de zonas o cuerpos neuronales, sustancia gris. ¿Y qué es sustancia blanca? Axones. Fibras nerviosas, no sé. El grupo de axones, sustancia blanca. Y como ya decíamos que están cubiertos por vainas de mielina que le dan ese color blanquecino, por eso sustancia blanca. ¿Ya? Miren, este en cambio es un gráfico de un corte coronal del encéfalo. Si es coronal, a ver, acá, ¿cuál era su nombre? Aneli. ¿Cómo? Aneli. Aneli. ¿Cómo divide el cuerpo este corte coronal? En anterior. Ya, muy bien. Entonces, corte coronal así, ¿no? Del encéfalo vemos la distribución de la sustancia gris y blanca. Y se diferencia la pigmentación. Sustancia blanca, la sustancia gris. No se ve como azulada porque está con una tinción especial, que es un corte histológico. ¿Ya? Pero la distribución de la sustancia blanca y de la sustancia gris va cambiando en diferentes estructuras, ¿no? Ya vamos a ver que no es lo mismo cómo está distribuida la sustancia gris y blanca, por ejemplo, en el puente, que en la corteza cerebral. ¿Ya? A ver, Nea, por favor. Ana. La acusación de las vías sensitivas y motoras. Un principio general de la organización del sistema nervioso central es que las vías que conducen información sensitiva a nivel consciente, los hemisferios cerebrales, se cruzan o decursan de un lado a otro del sistema nervioso central. Lo mismo ocurre con las vías que descienden desde el hemisferio cerebral que controlan el movimiento. Por ello, en general, cada hemisferio cerebral percibe sensaciones y controla los movimientos del lado opuesto, contralateral del cuerpo. Y este principio de degustación, sobre todo, es muy importante para entender en fisiología, vías sensitivas, vías motoras. Ya están viendo temas de fisiología del sistema nervioso, me imagino, ¿no es cierto? Sí. Ok, ¿en qué está? En receptores. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, ahí sí se utiliza mucho lo de aferente, lo deferente, ya. Y ya van a luego ver vías. Nosotros también vemos algo de vías, pero un poco más superficial, que eso es más de fisiología, ¿ya? Y bueno, entonces, cuando describo morfología, me refiero a la configuración interna y la sistematización de sustancia gris y blanca, configuración interna, ¿ya? Que es lo que vamos a ir mencionando. En configuración externa, esta parte morfológica, ¿qué nomás podría yo decir de una estructura? Su forma. Forma, tamaño, ¿qué más? Textura, ¿qué más? Espesor. ¿Cómo? ¿Cuán espesor es? Bueno, espesor, sí, creo que dijeron que ¿qué más? ¿Qué más diré de la parte externa de la estructura?
mencionado, ¿no? Es sobre todo esta parte de acá abajo, sustancia gris, ya sabemos que es el grupo de cuerpos de neuronas. Pero en diferentes estructuras se toman otros nombres también, por ejemplo, astas en la médula espinal, o también columnas, núcleos, etc. Igual la sustancia blanca, ya sabemos que es un grupo de axones, pero también van tomando diferentes nombres, cordones, tractos, fascículos, meniscos, etc. Ya, o sea, son sinónimos, pero hay que acordarse que son sustancia gris o si es sustancia blanca. ¿Ya? Porque ya como por antigüedad o historia ya se han quedado así los nombres de quienes nos fueron describiendo. Por ejemplo, lemniscos, esto quiere decir cinta. Entonces, este grupo de fibras, al principio de su descripción, como le vieron que parecía una cinta, le pusieron lemnisco y ya quedó como lemnisco. ¿Ya? Y así. Y bueno, núcleo igual, ¿no? Grupos de cuerpos neuronales, tracto, colección de axones. Eso que también está repetido ahí. ¿Ya? A ver, ¿quién más? ¿Cuál es su nombre? Yajaira. A ver, Yajaira, lea esta. La médula espinal con las raíces espinales y el encéfalo con los nervios craneales están protegidos por un conjunto esquelético, el conducto vertebral del cráneo, de los que están separados por sus envolturas, las meninges. Que también vamos a hablar de esas métricas. Entonces, hasta ahí las generalidades. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? Entonces, ahora vamos con médula espinal. Nos entramos ya al sistema nervioso central. Sistema nervioso central, si recuerdan, es el primer parcial del sistema nervioso central. Entonces, empezamos con médula espinal. Y vamos primero con la configuración externa, que es lo que vemos hoy. Y el día viernes vamos a terminar con la configuración interna. ¿Ya? A ver, entonces, la configuración externa. Puede cerrar, perdón, esa ventana de ahí, esa se puede cerrar. Está bien. Y la otra también, ¿ya? Estas de acá sí pueden abrir, pero sí lo ves. Entonces, en este gráfico les he puesto la médula espinal solamente una parte de ella que se visualiza aquí. Pero sobre todo para que ustedes me digan cuál sería el límite superior de la médula espinal. El bulbo raquídeo, ¿no? La estructura que le sigue hacia arriba. Y como ven, no hay como un límite muy claro entre uno y otro. Médula espinal y después arriba, y en el cráneo ya se conoce como bulbo raquídeo. En este gráfico ya la médula espinal está completa. ¿Ya? Usualmente los libros les ponen de color amarillo todo lo que se refiere al componente nervioso. Pero la médula espinal no es que sea así de amarilla, sino es más bien algo blanquecino. ¿Qué forma tendrá? Casi cilíndrica. Ya, muy bien. Un tanto aplanada, pero no cilíndrico aplanado. El límite superior ya vimos que está a nivel del bulbo raquídeo. El límite inferior, ¿cuál será? Ya, muy bien. ¿Y a qué altura vertebral termina ese cono? El disco vertebral del 1 y el 2. El 1 y el 2, muy bien. Entonces hasta aquí le vemos mejor. En la parte inferior de la médula termina así en una especie como de vértice y por la forma se llama cono. ¿Ya? Como es de la médula, cono medular. Este cono marca el límite inferior que en promedio es entre L1 y L2. ¿No? Aquí está un poco más L1, ¿no? Pero promedio L1 y L2. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ahí está la longitud para el hombre y la mujer y más o menos 1 centímetro de ancho. ¿Ya? Ahora, el diámetro de la médula espinal también varía ligeramente. No es igual en todo su trayecto, en toda su longitud. Fíjense, por ejemplo,
ejemplo, este cemento de aquí, si ven que es un poco más ancho que este cemento de acá, ¿no? Está más engrosado. Entonces, este se llama engrosamiento o intumescencia cervical. Y también hay otro engrosamiento o intumescencia lumbar, ¿ya? ¿Qué ven de diferente en los nervios que salen de esas intumescencias de los que no tienen esa intumescencia? Que se ramifican. ¿Cómo? Que los que salen de la intumescencia se ramifican para formar los plexos. Eso, muy bien. Fíjense que de la médula se originan los nervios espinales a cada lado, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero de estos engrosamientos, los nervios se juntan a manera de red, pero se forman plexos. Aquí tenemos un plexo braquial, yo creo que está el plexo cervical, ¿ya? O acá le vemos el plexo lumbar. Los nervios se juntan y forman plexos para inervar miembros superiores y miembros inferiores. Fíjense que aquí en el centro, en el segmento torácico de la médula, los nervios salen, pero no se juntan para formar plexos. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí están las regiones que comprenden la intumescencia cervical y las que comprenden la intumescencia lumbar. ¿Ya? Algunos autores le llaman también intumescencia lumbosacra porque, si se fijan, en realidad se pierde hasta ese peso. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí la vemos en cambio en una vista lateral a la médula espinal, ¿no? ¿En dónde está la médula espinal? En el conducto vertebral, ya. Y como está dentro de la columna vertebral, específicamente en el conducto vertebral, se adapta a las curvaturas de ese canal vertebral, porque como saben, la columna vertebral tiene curvaturas fisiológicas, ¿no es cierto? Entonces la médula se adapta a esas. Al final de la médula espinal vemos esta estructura que se llama cola de caballo o caudequina. ¿Qué será? A ver, ¿qué será? A ver usted. Son los últimos nervios, ¿ya? Por ejemplo, los últimos nervios lumbares, sacros, ¿ya? Que se dirigen verticalmente hacia abajo y forman una especie de cola de caballo. Eso a propósito de los nombres similares a algo que mencionábamos, ¿ya? Porque se parece a la cola del caballo, ¿sí? Como quieran llamar la cola de caballo, ¿no es cierto? Un grupo de los últimos nervios espinales. ¿Ya? Ahora, en este gráfico vemos otra estructura. Bueno, miren que aquí está el cono medular, ¿no es cierto? ¿Ya? Que el límite inferior de la médula, donde termina. Y aquí vemos de amarillo una prolongación que es el filum terminal. ¿Han escuchado qué es el filum terminal? ¿Qué es? ¿No? Este es considerado como una prolongación de pía madre por algunos autores, como un vestigio, pero tiene tejido conectivo sobre todo y se extiende más allá, ¿ya? Alcanza hasta C1 y es un medio de fijación, ¿ya? Entonces te va más allá de la sí, hasta C1. Miren, aquí de nuevo vemos la cola de caballo, aquí el cono medular, así como de rosado, ¿ya? De nuevo en una vista lateral, fíjense que aquí está la cola, perdón, el cono medular de rojo, ¿no es cierto? Miren, aquí sí está entre L1 y L2, que usualmente es donde termina. ¿Ya? Miren aquí el ensanchamiento, la intumescencia lumbar. Aquí vemos los nervios que constituyen la cola de caballo. El filum terminal sigue más allá y termina hasta C1. ¿Ya? Y aquí otro gráfico, igual es un gráfico real, en donde vemos la parte final de la médula. Miren que aquí está más ancho, ¿no es cierto? Por eso intumescencia, lumbar, y raíces de los nervios, la cola de caballo otra vez. Y aquí hace diferencia de un color diferente el filum terminal.
¿Cuál es su nombre? Jair. Jair. Hace primerito nos señala en los 4 gráficos dónde está la médula espinal. Señala la médula espinal. La parte superior. Ya, lo celeste, ¿no es cierto? Ah. Ya, ¿y qué cambio observa en los distintos gráficos? Aquí la raíz del primer nervio, el cono medular. Acá se ve más arriba, más abajo. Acá el cono más arriba. Ya, entonces, por ejemplo, en el gráfico A, ¿a qué nivel vertebral termina la médula espinal? Nivel sacro. Vamos a Está abajo ahí. ¿no? Mira, ¿dónde? La médula dijo que era. A ver, ¿dónde está? Primero A ver, señala. ¿cómo? A ver, señala otra vez la médula espinal. Ahora sí. El celeste. Todo eso. Ajá. Y entonces, ¿en dónde está terminando en el gráfico A la médula espinal? Ah, acá. Ya, no sé, Sí. con el ejemplo que sí. Esto sí. En el gráfico B, En la región sacra. ya, S1, S2 más o menos. ya. En el gráfico C, El cono medular llega hasta L3, L4. ya. Y en el D, Y en a L1, L2. ya. Entonces, por ejemplo, ahí en la leyenda dice A, ese gráfico corresponde a las 8 semanas intraútero. ¿Ya? B, a las 24 semanas intraútero. C, en el recién nacido y D, en el adulto. ¿Ya? Entonces, la médula termina en diferentes segmentos. ¿Por qué será eso? ¿Por qué creen que cambia? En aquella formación del feto, más o menos, o sea, lo que dije, pues el céfalo, todo lo que es pata de cerrarse, lo que eran el agujero de los canal nervioso, el canal central, lo que es el agujero costral y caudal. Porque viene más abajo todavía. Pero no me queda claro. El tubo neuronal, el tubo neural, ¿Cómo? por el tubo neural. No, Tiene que ser una eso no formación. tiene que ver. Del tubo neural se forma el sistema nervioso central, ya, pero eso no me dice por qué cambia la altura en donde finaliza la médula. Podría ser porque ya cuando el niño nace ya va formando las curvaturas de la columna y se va posicionando en No, eso tampoco me explica porque lo de las curvaturas no tiene que ver en dónde termina. por el crecimiento Por el de las crecimiento. vértebras. Ya eso, ya por ahí va. Eso lo compartía con ese. Esta ahora era. ¿Ya? 997. Ya. Entonces, parece que estuviera cortándose la médula, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que sucede es que la columna vertebral está creciendo más deprisa que la médula espinal, ¿ya? Al principio crecen iguales, a la misma velocidad, pero después la columna vertebral crece más rápido. ¿Ya? Entonces no es que la médula se achique, sino que la columna crece más rápido, ¿ya? Ahora, fíjense en las meninges que está esta envoltura rosada, ¿ya? ¿Qué pasa en cambio con las meninges? ¿En dónde terminan? ¿No es cierto? Eso sí, casi que se entiende, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, las meninges no solamente envuelven a la médula espinal o no terminan donde termina la médula espinal, sino que van más allá, envolviendo, por ejemplo, al filum terminal, a la cola de caballo, ¿ya? Más allá. Ya. A ver, ahora de aquí, pase usted, por favor. Sí, sí. ¿Cuál es su nombre? Está al lado de Denise. ¿Cuál es su nombre? Mayer. Mayer. Ya, a ver, entonces ahora en cambio, dígame, ¿qué nota de diferente entre la una y la otra? Es un gráfico de raíces,
ejemplo, en la cervical superior, ¿qué dirección tiene? Como horizontal, ¿ya? En la torácica, como oblicuas. Y la última es la vertical. ¿Por qué será eso? ¿Por qué cambia? Ayer, ¿qué se le echa? No, no tanto va por ahí. También siento, a ver, ¿qué se les ocurre al resto? A ver. Que es básicamente por el lugar por donde salen los nervios. En la región cervical es a la altura de las mismas cervicales, mientras que en la torácica va una inferior a la que le corresponde. Por ejemplo, el nervio T1 sale abajo de T1. Y igualmente con las lumbares bajan dos abajo de la vértebra. Y ya para las costillas simplemente se va por abajo para el ¿Y por dónde sale? por el cono. No, ya en la terminación de Pero ¿cómo se llama ese? Foramen intervertebral. Entonces, vamos a ver este gráfico de acá que aquí se ve. Entonces, fíjense, aquí están saliendo los nervios espinales. ¿Por dónde emergen? Por el agujero o foramen intervertebral. Aquí está abajo. Pero foramen intervertebral. ¿Ya? Entonces, como dijo, ¿cuál es su nombre? Axel. Ya, entonces, como dijo Axel, los nervios que están arriba en la región cervical está prácticamente a la misma altura el orificio por donde sale. Entonces emerge y ya rapidito le encuentra el foramen intervertebral y sale. Por eso están casi horizontalizados. ¿Ya? Pero los otros, en cambio, tienen que buscar un orificio cada vez más abajo. ¿Ya? Porque acuérdense que la médula espinal ya termina en el E1 y el E2. De manera que los nervios espinales tendrán que buscar forámenes cada vez más inferiores para poder salir, ¿ya? Y los últimos incluso van a salir algunos por forámenes sacros, ¿ya? Como por ejemplo acá. Miren aquí, algunos nervios de la cola de caballo, fíjense cómo están buscando orificios sacros, forámenes sacros anteriores, como dice aquí en la imagen, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ahora hablemos un poco sobre cómo se forma el nervio espinal, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar y aquí vemos esta imagen, ¿no? Este es un corte transversal de la médula espinal, ¿ya? Y vemos un manojo de rencillas posteriores y un manojo de rencillas anteriores, ¿ya? Más o menos son entre 8 a 10 rencillas de cada lado. Se juntan y forman el nervio raquídeo o nervio espinal que vemos aquí, ¿ya? Estas raíces posteriores, como ven, se relacionan con la región posterior y lateral de la médula. Y las raíces anteriores con la región anterolateral de la médula espinal, ¿ya? ¿Qué tipo de información transmitirán estas raíces posteriores? Aferentes, por lo tanto sensitivas. Y las anteriores, motores. ¿Y el nervio espinal qué función tendrá? De transmitir el estímulo. ¿Cómo? Transmitir el estímulo. No, me refiero a será sensitiva o motora. Mixta, ¿sí? ¿Ya? Porque tiene un origen sensitivo y un origen motor. Entonces, todos los nervios raquídeos o espinales son sensitivo-motores, son mixtos, ¿ya? Por sus orígenes. Eso es una diferencia con los nervios craneales, porque los nervios craneales no todos son mixtos. Algunos sí, pero otros son solo sensitivos y otros son solo motores. Pero los nervios espinales todos son mixtos, ¿ya? Ahora, vemos en este gráfico de acá, miren, aquí incluso le diferencian con colores a la raíz sensitiva, a la raíz motora, que forman el nervio espinal, ¿ya? Y aquí está saliendo el nervio espinal por el agujero de conjunción o el foramen intervertebral, que es lo mismo, ¿ya? Si se fijan aquí hay uno como ensanchamiento,
en la raíz posterior, ¿ya? Ese es el ganglio espinal o ganglio raquídeo. En el sistema nervioso periférico hay ciertos lugares en donde se acumulan cuerpos neuronales que se les conoce como ganglios, ¿ya? Si están formados estos ganglios por cuerpos neuronales, ¿tendrán sustancia gris o sustancia blanca? Gris, sí. Ahora, una vez que ya se formó el nervio espinal, este se vuelve a dividir, pero ahora en ramos, ¿ya? Ramo dorsal, ramo ventral, ramos comunicantes, ¿ya? Entonces, el ramo dorsal, ¿hacia dónde se dirigirá? Ya, ¿y qué inervará? ¿Qué inervará? Es en la parte posterior, sobre la espalda. Músculos de la espalda, la piel de la espalda, ¿no es cierto? En los ramos ventrales, en cambio, ventral, ¿hacia dónde se dirige? Hacia adelante. Entonces, por ejemplo, inervará la piel y los músculos del abdomen, ¿ya? Pero estos ramos ventrales, además, estos tienen un territorio bien extenso. Los ramos ventrales se ramifican, se distribuyen y alcanzan también miembros superiores y miembros inferiores. Entonces el territorio es bien amplio de las ramas ventrales. Y los ramos comunicantes, que no hay en todos los segmentos, pero ¿qué comunicarán? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ya, pero comunican nervios, por ejemplo, el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Eso vamos a ver después. Y miren, aquí hay otro gráfico de lo que hemos nombrado y se ven las raicillas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y miren, aquí de nuevo está abierta meninges como la dura madre y la aracnoides para poder visualizar la médula espinal. Y miren, aquí está ya el nervio espinal formado y los ramos, ramo anterior o ventral, ramo posterior o dorsal, ¿ya? Este ya lo vimos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, hagamos un receso, ¿ya? Para luego seguir con las meninges. Si quieren pueden salir al baño. Háganos más rápido. A las 2, ¿ya? ¿Quién puede salir? Vamos entonces a revisar los meninges espinales. Bueno, ya sabemos, ¿cierto?, cuáles son los meninges, dura madre, aracnoides y triángulo. ¿Qué envuelve? Todo sistema nervioso central, ¿verdad? Y existen algunos espacios entre ellas que ya vamos a ver. Bueno, entonces primero vamos a mirar este gráfico. Bueno, este está con diferentes colores las meninges para distinguirse, ¿no? En este de acá, en cambio, vemos un corte transversal de la médula espinal. Fíjense que la dura madre aquí está de este color rosado. La aracnoides está de este color celeste o azul. Y la pía madre no está con un color específico porque esta es estrechamente relacionada con la médula espinal, también adherida, ¿sí? Ahora, ¿qué características tendrá la dura madre? Es más rígida. Es más rígida, más dura, más fibrosa, resistente, porque está afuera, ¿no es cierto? Y tiene una función protectora. ¿Qué más? ¿Qué espacios tiene la dura madre?
Epidural. Un espacio epidural y subdural, ¿no es cierto? Si es epidural, por fuera, ¿no es cierto? Fuera de la dura madre, por eso epidural. Y en este gráfico está aquí de color amarillo. Está de color amarillo porque sobre todo tiene tejido adiposo, grasa, ¿ya? También tiene vasos sanguíneos. ¿En dónde estará el espacio epidural? ¿Entre qué estructuras? Entre la dura madre y el canal vertebral, porque acuérdense que la médula está dentro del canal vertebral. ¿Ya? La aracnoides que vemos aquí de color celeste, esta capa intermedia, ¿no es cierto? ¿Qué características tendrá? Con fascículos. Y a manera de telaraña, ¿no es cierto? Por eso aracnoides, por esas trabéculas aracnoides. ¿Qué espacios tienen? Ya. Como es subaracnoideo, debajo del aracnoides, que aquí está representado de color negro. ¿Qué discurre por aquí? Ya, muy bien, o cerebroespinal. ¿Y qué funciones tiene ese líquido? Sí, ¿no es cierto? Lubrica, amortigua, protege, nutre. También se estudia el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Y el espacio subdural, aquí no se ve en el gráfico, pero ¿en dónde estaría? Ya, por eso sub, ¿no es cierto? Debajo de la dura madre. ¿Ya? Ese espacio subdural generalmente se crea cuando existe una condición patológica. Por ejemplo, la presencia de sangre, ahí se hace visible ese espacio, como en un hematoma subdural, ¿ya? Pero sabemos que es entre la dura madre y la aracnoides. La pía madre, la capa más interna, ¿qué podrían decir de la pía madre? Delgada. ¿Qué más? Esa está muy bien vascularizada también, esa capa. En contacto directo con la estructura que envuelve, en este caso la médula espinal, está fuertemente adherida que es difícil separar. ¿Ya? ¿Tiene espacios la pía madre? No, no sirve. Entonces, en la parte superior de la dura madre tendremos el foramen magno y el ápice, porque tiene que continuarse hacia arriba, ¿no es cierto?, para que cubra el encéfalo. En cambio, el extremo inferior de la dura madre termina a nivel de la segunda vértebra sacra. Ahí al final forma una especie como de saco, como de fondo de saco dural o dura madre. ¿Ya? Fuera de la dura madre, ¿con qué está en contacto? Ya vimos con el conducto vertebral, el espacio epidural y también ligamentos como el ligamento longitudinal posterior. Y en cambio, por dentro de la dura madre, ¿con qué estará en contacto? Con la siguiente meninge, que es la aracnoides. ¿Sí? Entonces, en este gráfico, miren, las meninges están de diferentes colores. Aquí la dura madre de este color medio plomo. Morado la aracnoides y rosado la pía madre. Y en este corte lateral, una vista, mejor dicho. Dicen que aquí la dura madre está de un color medio morado. Envuelve, como mencionamos, no solamente la médula, sino que se extiende más allá. Como se ve aquí, envuelve la cola de caballo y miren cómo termina a manera de un fondo, como una especie de funda, ¿no es cierto? El fondo de saco dural a nivel de S2. ¿Ya? Bueno, la aracnoides ya mencionaron que por fuera va a estar en relación con la dura madre y por dentro con el espacio subaracnoideo que tiene líquido cefalorraquídeo. Y damos este gráfico en donde observamos un corte transversal de la médula espinal. A ver, ahora pase de final, usted. Sí, pase. ¿Cuál es su nombre? Pero dígame, Pancho. ¿Pedro o Pancho? Pancho. ¿Francisco? No. No, le dicen Pancho. A ver, muestre las meninges. Esta debería ser la pía madre. Mira, que está de amarillo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Esta debería ser
debería ser dura madre y Medio aracnoides. blanco ya. Y aracnoides. La morada. Ahora el espacio epidural. A ver, espera que ahí incluso está señalado, ubíquele bien. Ahí tiene el nombre. Búsquele el nombre del espacio epidural. Lea, ahí está. Búsquele ahí el nombre que dice el espacio epidural o epidural. Eso me iba. ¿Ya le vio el nombre? Fuera. No le ve el nombre. ¿Dónde está el nombre? Entonces se ve que usted estaba buscando por dentro de la dura madre, pero el epidural era por fuera. Entonces ahí está de amarillo porque por el tejido adiposo, por la grasa. ¿Ya? Y esos círculos celestes, ¿qué serán? Vasos sanguíneos. Venas, ¿no es cierto? Siempre no se dice vertebral interno. Ahora, del aracnoides, ¿en dónde está el espacio subaracnoideo? Porque mire, ubíqueles las trabéculas aracnoideas. Es todo eso. Entonces, en todo eso el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Ahora, ubique el nervio espinal. Todo eso está representado. Eso, ahí está el nervio espinal. Entonces, sí se ve que está envuelto también por las meninges, pero sobre todo la dura madre. ¿Ya? Porque la dura madre también acompaña al nervio en su salida. Una parte de su trayecto sigue envuelto por dura madre, como una especie de estuche. ¿Ya? Pero miren que la dura madre aquí estaba de este color medio blanco y se extiende hacia los lados porque también acompaña al nervio. ¿Ya? Entonces se llama manguito dural. Ya también siente. Y las demás, como la aracnoides, no le sigue. O sea, la piel madre de la aracnoides tampoco le cura. Sí, pero no tendría mucha función protectora, por eso lo que se hace más énfasis es en la dura madre, porque esa le da como una especie de estuche. Pero sí le continúa. Como aquí, bueno, aquí no se ve tanto, pero sí, pequeñitos, ¿no? Lo morado sí se ve que sigue hacia adentro. Pero no tiene un nombre específico. En cambio de la dura madre, sí se le conoce como manguito dural. Gracias. Ahora, miren, ya sabemos que en el espacio subaracnoideo hay líquido cefalorraquídeo, pero se hace bastante visible este líquido cefalorraquídeo, o está en mayor cantidad, entre L2 y S2. Ese espacio se le conoce como cisterna lumbar. ¿Por qué será que ahí existe un agrandamiento del espacio subaracnoideo? Por la ausencia de la Muy bien, ¿no es cierto? Entonces fíjense que esta cisterna empieza en L2, donde termina la médula espinal, hasta S2. Pues como ya no hay médula, pues hay mayor espacio para que discurra por ahí líquido cefalorraquídeo. Bueno, de la pía madre ya dijimos que es vascularizada, tiene también tejido conectivo, ya mencionamos que se adhiere fuertemente a la médula espinal. La parte superior no tiene límites netos porque se continúa para cubrir el encéfalo, la madre encefálica. La parte inferior va a estar rodeando también estructuras por debajo de la médula espinal, ¿no es cierto? Como el cono medular. Bueno, el cono medular es la médula, filum terminal con la de caballo. ¿Ya? Lo que no hemos nombrado todavía son los ligamentos dentados que tiene la pía madre. Entonces, en estos gráficos les podemos ver a los ligamentos dentados. En el primer gráfico están de blanco y aquí están como verdes. Los ligamentos dentados se llaman así porque tienen forma como de dientes, ligamentos dentados, ¿ya? Y son prolongaciones laterales de la pía madre, ¿ya? Estas prolongaciones laterales discurren entre las raíces nerviosas. Aquí se ve mejor. Miren que aquí están los ligamentos dentados de este color medio blanquecino.
salen de la vía madre, ¿ya? Sirven para fijar también a la médula espinal y están entre las raíces nerviosas. Están aquí, entre las raíces nerviosas, ¿ya? O aquí está más claro, de la vía madre hay una prolongación lateral, ligamento dental, entre raíces nerviosas, miren, entre raíz posterior y entre raíces anteriores, ¿ya? Bueno, aquí también le vemos el nervio espinal, y miren, aquí se ve lo que me decía, que está rodeado también por estas meninges, ¿ya? Y aquí está el nervio, ya con sus ramos también. Una pregunta, ¿esos ligamentos delgados a dónde se van? A la dura madre, a las otras meninges, pero llega hasta la dura madre. Y bueno, estos son otros gráficos reales. Fíjense, también se ven aquí los ligamentos dentados. Mira, aquí se ve a dónde llega, justo lo que preguntaba. Aquí está la dura madre, está cortada y abierta. Y el ligamento dentado se fija allá. No, que como la dura madre y la aracnoides también están casi como pegaditas, por eso es como que una sola, ¿no? Pareciera que fueran una sola estructura. Y miren, acá está la parte final, en donde vemos la cola de caballo de nuevo, el filum terminal, miren, de nuevo se ve cortada la dura madre. A ver, aquí no se ve bien el número, ¿no? Pero este es el 1, nos está mostrando nervios, el 2, la médula espinal y la dura madre. A ver, pasos. Ahí no se ven los números, pero señala, a ver, ¿dónde serían? El 1, el 2, el 3. Las raíces dorsales, el 1 sería esta de acá. ¿Ya? El surco posterolateral vendría a ser el de acá. Y la dura madre es este de acá. Que igual está cortada y abierta. Ajá. Miren, aquí está otro gráfico real. Miren que aquí la médula espinal, lo que les decía, no es amarilla, ¿no? Miren, por ejemplo, se ven raíces anteriores, acá al inicio. Bueno, no vemos todavía esto de vasos sanguíneos ni de fisuras. En el 7 está la dura madre, igual abierta. Fíjense que esta parte es más ancha. Entonces, por eso dice intumescencia cervical. Más ancha que esta de acá abajo. Acá al final vemos como uno apenitas que se ve el cono de la médula, cono medular, el filamento o filum terminal, está aquí en el 3, la dura madre otra vez, abierta, y este grupo de nervios que es la caudequina o cola de caballo, que es lo mismo, ¿no? Vamos a ver estos videos de lo que hemos revisado hasta ahorita. Miren, el primer video dice que va a ser una médula espinal con corte transversal. Y se ve, con ese corte se ven bien meninges, también sarcodural. Le puede apagar un ratito la luz. De vital importancia del conducto vertebral, la médula espinal, los nervios espinales y las capas de tejido conector que las rodean. Observaremos primero un corte transversal del conducto vertebral. Este corte que se muestra se ha realizado a través de la sexta vértebra torácica. Aquí se muestra la médula espinal, solo llena en parte el conducto vertebral. En cada lado hay dos líneas de filamentos nerviosos, uno que comienza en la cara ventral y otro en la cara dorsal del cordón. Estos filamentos forman los nervios espinales, como podrá verse en un momento. La médula espinal yace en esta fuerte capa protectora, la dura madre, tapizada en su interior por una membrana anclada débilmente, la aracnoides. La médula está cubierta por una membrana externa anclada firmemente.
la vía madre. El espacio entre la aracnoides y la vía madre se denomina espacio subaracnoideo. En el cuerpo vivo está lleno de líquido cefalorraquídeo. El espacio entre la dura madre y la pared del conducto vertebral se denomina espacio epidural. Está lleno de grasa, tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. Para observar el contenido del conducto vertebral de principio a fin, lo visualizaremos desde atrás, en una disección en la cual las láminas han sido divididas a lo largo de estas líneas, así como han sido eliminadas. Aquí está el sacro. Y aquí la base del cráneo. Los tejidos que ocupan el espacio epidural han sido eliminados para obtener una visión clara de la dura madre. Aquí se muestra la dura madre. El manguito de dura madre se denomina saco dural. Está abierto en la punta superior y cerrado en la inferior. Aquí se encuentra la base del cráneo. El saco dural discurre por el foramen magno, convirtiéndose en una capa continua de dura madre que rodea el cerebro. En la punta inferior, dentro del conducto vertebral del sacro, el saco dural se va adelgazando hasta terminar afilado a nivel del segundo segmento sacro. Para observar la médula espinal, se divide la dura madre en la línea media y se apunta hacia un lado. Aquí está la médula espinal. Temprano en el embrión, la médula espinal se extiende a lo largo de toda la longitud de la columna vertebral. No obstante, a medida que el desarrollo progresa, la columna vertebral crece más rápidamente que la médula espinal. La médula termina llenando solo las 2/3 partes superiores del conducto vertebral. El punto inferior de la médula se encuentra a nivel de la primera vértebra lumbar. Observemos ahora. Miren, estos videos, si no han revisado antes, son de este canal que se llama Pensalud. Entonces aquí hay un montón de videos de anatomía, que son todos gratis. Entonces ahí pueden igual ver. Veamos el otro video de acá. Este en cambio... vista desde atrás y también vemos las raíces nerviosas. Veamos más detalles. Se muestran aquí algunas raíces nerviosas que examinaremos en un momento. La médula está anclada a la dura madre por una serie de delgados ligamentos triangulares, los ligamentos dentados. Para estudiar el origen de los nervios espinales, ascenderemos a la región cervical. Cada nervio espinal emerge de un pequeño paquete de filamentos posteriores que se unen para formar la raíz posterior del nervio, de función sensitiva, y un paquete similar de filamentos ventrales que se unen para formar la raíz anterior, de función motora. En la región cervical, las raíces nerviosas siguen un curso ligeramente oblicuo inferior. En la región torácica, su curso se torna más oblicuo. Aquí, justo en el punto final de la médula espinal, esta línea continua de filamentos nerviosos da lugar a numerosas y largas raíces nerviosas que discurren verticalmente hacia abajo, casi ocultándose en cada punto final de la médula. Aquí, por debajo de este punto, el saco dural está ocupado no solo por la médula, sino por esta correa de raíces nerviosas verticales, lumbares y sacras, la cola de caballo. Las raíces nerviosas abandonan el conducto vertebral dos a la vez, a lo largo de todo el camino que desciende hasta el final del sacro. Sigamos ahora el curso de un nervio espinal a medida que discurre desde el interior del espacio subaracnoideo hasta su salida del foramen intervertebral. Para ello, observaremos la columna cervical en una disección en la cual se han retirado todos los músculos circundantes.
láminas a lo largo de estas líneas como en la disección previa. Se muestran aquí las raíces de un nervio abandonando el saco dural. Aquí se encuentra el nervio, emergiendo del foramen intervertebral. Para ver el curso completo del nervio, es necesario retirar esta parte de la vértebra. Aquí está la raíz posterior del nervio y aquí la raíz anterior. El manguito de dura madre que rodea las raíces nerviosas emerge con la capa externa del nervio espinal. Este engrosamiento en el comienzo del nervio espinal es el ganglio de la raíz posterior. El nervio espinal discurre hacia adelante y lateralmente para salir desde el foramen intervertebral. Para observarlo de forma más clara, regresaremos a la etapa precedente de la disección. A medida que el nervio espinal emerge, este se divide en este pequeño ramo primario posterior y este ramo primario anterior más largo. El ramo primario posterior de los nervios espinales discurre hacia atrás para inervar los músculos y la piel en la parte posterior del cuerpo. El ramo anterior discurre anterior y lateral para inervar el resto del cuerpo. Este ramo anterior tiene una longitud inusual. Aquí se muestra uno de los juegos de 5 ramos entre C5 y T1 que forman el plexo braquial. Los nervios principales de la extremidad superior emergen del plexo braquial. Los ramos anteriores desde L1 a S3 también son grandes. Forman los plexos lumbares y sacros, que dan origen a los nervios de la extremidad inferior. Estos plexos se muestran en los volúmenes 1 y 2 de este atlas. Es necesario aclarar una cuestión compleja en cuanto a la numeración de los nervios espinales. En la región cervical, cada nervio espinal se numera desde la vértebra inferior al mismo. No obstante, desde T1 hacia abajo, cada nervio se numera desde la vértebra superior al mismo. El resultado es que hay un nervio que emerge entre C7 y T1, para el cual no hay vértebra correspondiente. Se denomina C8. Continuemos con la observación del contenido. Hay una aclaración, ¿no? Que ¿cuántas vértebras cervicales hay? 7. En cambio hay 8 pares de nervios espinales cervicales. Esa es una diferencia. Por eso les dice que el octavo nervio espinal cervical no está relacionado con una vértebra porque no hay una vértebra C8, sino que está entre C7 y T1. ¿Ya? Los otros sí tienen la misma distribución, ¿no? Vértebras y nervios, torácicos, lumbares. Pero los cervicales no, esos son más, 8 pares. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Estoy prendiendo la luz un momentito. Les voy a decir las fechas de las prácticas para que anoten, por favor, ¿ya? Solo pon el papel. A ver, la primera práctica es médula espinal. Es el 11 de marzo. Anotarán, por favor. 11 de marzo. La segunda práctica es tronco encefálico y cerebelo. El 18 de marzo. Tronco encefálico y cerebelo el 18 de marzo. Ya, la tercera, cerebro. Configuración externa el 25 de marzo. La cuarta, cerebro. Configuración interna 1 de abril. Eso sería el primer parcial. Ahora, el segundo parcial. Nervios craneales el 6 de mayo. Nervios espinales
espinales y plexos el 13 de mayo. Sistema nervioso autónomo el 20 de mayo. Ojo y oído el 3 de junio. ¿Ya? Entonces, ya saben que por cada guía hay una evaluación, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, las prácticas todavía nos falta para poder empezar, porque empiezan el 11 de marzo. Si son observadores, está semana a semana desde ahí. Entonces está el 11, el 18, el 25, el 1, ¿cierto? Entonces prácticamente tiene una prueba cada semana, cada semana, cada semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Aprovechar este tiempo que todavía no hay prácticas para ir estudiando. Porque si usted espera estudiar el 10 de marzo, médula espinal, luego va a estar acumulado para el tronco encefálico, cerebro y demás, ¿cierto? Porque aunque todavía no tengamos prácticas, nosotros vamos a seguir avanzando con la